Vamos a estudiar el sexto salmo, salmo número 6. Es un salmo que he predicado varias veces en inglés, pero repasé y no pude encontrar que lo había predicado en español, aunque puedo decir que la enseñanza de este sermón sí he predicado en varias partes, en varios sermones, pero no nos hemos enfocado en estudiar este salmo en una forma dedicada, como vamos a hacer en este día. Entonces, la enseñanza será muy conocida, pero el salmo no tanto quizás. Y es un salmo que nos ayudará a concluir el año y también comenzar el nuevo año, porque contiene cosas que necesitamos todos los días y una perspectiva necesaria de cada día y también la eternidad. Y lo que quiero que veamos es el ejemplo del Señor Jesucristo en Salmo número 6. El ejemplo del Señor Jesucristo en Salmo número 6. En nuestro estudio primero de Pedro, hemos visto que varias veces Pedro insiste que nosotros nos conformemos al ejemplo del Señor Jesucristo. Lo que Él ha hecho es un ejemplo para nosotros y debemos seguir su ejemplo. Debemos hacer lo que Él ha hecho. Debemos pasar por el mismo camino que Él ha caminado. Y Salmo 6 nos ayuda a entender mejor o más el ejemplo del Señor Jesucristo y cómo podemos imitar su santo ejemplo, su ejemplo santo. Vamos a ver su vida, su muerte y su gloria en Salmo 6 y cómo nosotros podemos imitarlo, en particular en el medio del sufrimiento. Y yo sé que hemos estudiado mucho el sufrimiento con la mano poderosa de Dios y humillarnos bajo la mano de Dios y Dios nos exaltará, pero esto también es pertinente para nosotros. Leamos entonces Salmo 6, un salmo de David, que representa a nosotros el ejemplo del Señor Jesucristo. Salmo 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. En Salmo 6 vemos las palabras de David, el rey David. Pero vemos también las palabras y los sentimientos, las expresiones del Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a estudiar este salmo desde la perspectiva del Señor Jesucristo, entendiendo estas palabras como las palabras de Él también. No estoy diciendo que o son las palabras de David o son las palabras del Señor Jesús. Al contrario, son las palabras de los dos al mismo momento. Originalmente o inicialmente son las palabras de David, pero por la inspiración del Espíritu Santo nos apuntan también al ejemplo y a la vida del Señor Jesucristo. Consideren conmigo entonces 3 puntos principales en el bosquejo, 3 cosas que nosotros debemos hacer para imitar el ejemplo del Señor Jesucristo.
En primer lugar, hermanos, exprésate a Dios. Exprésate a Dios. Nosotros sabemos que, y lo he dicho varias veces aquí y también en inglés, que las diferentes culturas son distintas en diferentes maneras. Pues esto es tan obvio, ¿no? Pero una de las cosas es que ciertas culturas son más, se expresan más que otras a veces. Y en mi opinión, si puedo darles mi opinión, en mi experiencia, creo que los latinos suelen ser más expresivos en ciertos sentidos o en ciertos contextos. Son más expresivos y sobre todo las latinas son muy expresivas, pero no solamente las latinas. Y en otras culturas no son tan expresivos. Y ¿es esto bueno o malo? Depende. A veces es muy bueno, a veces no es tan bueno. Diferentes personas se expresan en diferentes maneras y esto no es necesariamente bueno o malo. Los italianos son famosos por ser súper expresivos, con las manos especialmente. Y para callar a un italiano solo es necesario atar las manos y luego no pueden hablar. Y los finlandeses son famosos por ser casi mudos. No hablan ni quieren hablar y prefieren vivir solos y lo más difícil para ellos es estar cerca a otra persona esperando el autobús. Como no quiere estar cerca de otra persona. Entonces durante COVID, cuando todos fueron aislados, ellos dijeron, por fin. ¿Son así todos los finlandeses? No, pero es la verdad en general. ¿Son así todos los latinos? No, pero en general sabemos que estas cosas son así, más o menos. ¿Cómo debemos ser como cristianos? Ahora no estamos hablando tanto como culturas étnicas o de países, sino como cristianos. ¿Cómo debemos ser como cristianos? ¿Debemos expresarnos, ser más expresivos o menos expresivos? ¿Dónde está la línea? Y tu experiencia en la iglesia, en tu niñez, en tu juventud, hasta ahora, te va a afectar. Si debemos expresarnos más o menos. Y quiero que nosotros veamos en Salmo 6 un ejemplo santo de lo que es aceptable en cómo debemos expresarnos a Dios. Porque en el ejemplo, en Salmo 6, vemos no solamente el ejemplo de David, sino también el ejemplo del Señor Jesucristo. Recuerden nuestro Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando Él y algunos de los discípulos se apartaron para orar. Y Jesús oró y oró y oró por varias horas. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice esto acerca de las oraciones del Señor Jesucristo en Getsemaní. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Temor reverente. Noten, en primer lugar, gran clamor y lágrimas y temor reverente. En general, quizás pensamos, clamor y lágrimas no es reverente. Pero esto dice específicamente que el gran clamor de Jesús con lágrimas era muy reverente. O eran muy reverentes. Su temor reverente. Entonces, si nosotros imitamos el ejemplo del Señor Jesucristo, nosotros podemos ver que Dios recibe nuestras oraciones y podemos expresarnos a Dios abiertamente. Y vemos esto en Salmo 6.
Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Vemos en Salmo 6 un salmista muy expresivo que nos apunta al Señor Jesucristo, quien oró con gran clamor y lágrimas, con temor reverente. Salmo 6 es también gran clamor y lágrimas junto con temor reverente. Si estás sufriendo, quizás pensás, yo debo sufrir en silencio, porque Dios ha enviado esta aflicción y voy a sufrir humildemente. Sí debemos sufrir humildemente, pero esto no significa en silencio. Podemos expresarnos a Dios y pedir que Él nos libre de nuestras aflicciones. Nosotros podemos decir, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Vemos emociones santas en las palabras del salmista que representan las palabras del Señor Jesucristo en Getsemaní. Hay agonía, pero también temor reverente. Y podemos y debemos pedir que Dios nos libre de nuestras aflicciones por expresarnos a Dios. Dios no nos calla cuando envía aflicciones a nuestras vidas. Pero lo importante es mantener gran clamor y lágrimas con temor reverente. Porque sí es posible expresarnos en una manera pecaminosa. Si acusamos a Dios, si nosotros retamos a Dios, ¿verdad? Sí, retamos. Si nosotros tenemos un exceso de emoción, emociones no son malas, pero un exceso de emoción sí es mala. Dios ha puesto límites a nuestras emociones y podemos expresarnos a Dios, pero no tenemos libertad absoluta para expresarnos a Dios. No puedes maldecir a Dios, no puedes acusar a Dios, no puedes retar a Dios o más, pero sí podemos expresarnos a Dios, como vemos en Salmo 6 o como vemos en el ejemplo del Señor Jesucristo. Agonía en el cuerpo, en el alma. Y el Señor Jesús expresó estas cosas en Getsemaní. Él oró con tanta fuerza que sudó sangre o cosas como sangre. No sé qué fue exactamente, pero Él sudó por su agonía, por su tristeza. Y Él pidió que Dios lo libre de lo que iba a sufrir, pero también se sujetó a la voluntad de Dios. Entonces nosotros podemos y debemos expresarnos a Dios. Y luego, la segunda cosa que hacemos es, o que debemos hacer, encomiéndate a Dios. Encomiéndate a Dios. Cuando nosotros nos expresamos a Dios, luego nos encomendamos a Dios confiando en su providencia y sabiduría, su soberanía y sabiduría. Y vemos que el Señor Jesús hizo esto también. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Dice Pedro acerca de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él se encomendó a Dios. ¿Quién juzga justamente? A Dios. Jesús se encomendó
a Dios, nosotros también debemos encomendarnos a Dios. Nos expresamos a Dios y nos encomendamos a Dios. Y para encomendarnos a Dios hay que recordar por lo menos 3 cosas. Primero, que el enojo de Dios no es una pasión. El enojo de Dios no es una pasión. En versículo 1 dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Enojo e ira. El enojo de Dios, la ira de Dios. Si te digo que debes encomendarte a Dios, quizás no quieres hacer esto porque dices: pero Dios es un Dios enojado, un Dios airado. ¿Cómo puedo encomendarme a un Dios de ira, un Dios de enojo? Pues debemos recordar que la ira de Dios o el enojo de Dios no son como la ira o el enojo que nosotros experimentamos o expresamos. En nosotros estas cosas son pasiones, son emociones que cambian y fluctúan y son influenciadas y movidas por muchas cosas. Pero no es así en Dios. En nosotros, como dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Un hombre enojado o una mujer airada, ¿qué hacemos en nuestro enojo? ¿Qué hacemos en nuestra ira? Hacemos y decimos cosas horribles, terribles. Entonces nosotros asociamos en la mente el enojo y la ira con acciones o actividades dramáticas y normalmente pecaminosas, exceso de emoción, exceso de acción. El enojo de Dios no es así. La verdad es que en Dios no hay ira, en Dios no hay enojo. Al contrario, como les he enseñado varias veces, lo que se llama el enojo de Dios o la ira de Dios no es una pasión moviendo en Dios, una emoción moviendo en Dios, sino la ira de Dios o el enojo de Dios es su justicia cuando se aplica a alguien o algo malvado o malo. Cuando la justicia perfecta e inmutable, firme y estable de Dios, cuando su justicia hace algo a un objeto malo o pecaminoso y este objeto sufre la justicia de Dios o experimenta la justicia de Dios, esto se llama su ira o su enojo, pero es su justicia. Entonces nos encomendamos a un Dios justo. Nos encomendamos a un Dios justo que no nos regaña o no nos disciplina en pasión. Estoy enojado contigo, estoy airado contigo, sino un Dios justo que siempre disciplina sus hijos con amor y con sabiduría y con... No puedo decir con control perfecto porque Dios no se controla sino con perfección. Dios no se enoja. Dios no se aira como nosotros nos enojamos o nos airamos. Dios es justo y Dios disciplina a sus hijos cuando desobedecemos y Dios castigará y juzgará a los malvados y todo esto es su justicia. Entonces debemos, cuando Dios nos disciplina, en lugar de pensar, ¿por qué está enojado Dios conmigo? Debemos pensar, ¿qué es que Dios está revelando en mi corazón? Su justicia me está disciplinando. ¿Qué es que debo aprender? Entonces no estamos buscando cómo cambiar a Dios de estar enojado a estar aplacado, sino al contrario, estamos buscando en nuestros propios corazones qué debo cambiar, por qué me está disciplinando mi Dios justo. Pero el punto, para no perder el punto, es que debemos, si podemos, encomendarnos a Dios, porque su enojo y su ira no son pasiones, sino su justicia perfecta e incambiable. Segundo, cuando nos encomendamos a Dios, podemos encomendar el cuerpo a Dios y el alma
porque las aflicciones que Dios envía o permite en nuestras vidas afligen a nuestros cuerpos y también nuestras almas. Vemos el salmista sufriendo en ambas maneras. En versículos 2 y 3 habla de su cuerpo. Estoy enfermo, sáname, mis huesos se estremecen, su cuerpo. Y luego versículo 3, mi alma también está muy turbada. Dios permite o envía aflicciones para nuestros cuerpos, también para nuestras almas, y debemos encomendarnos a Dios en los dos. En el dolor de mi cuerpo, Dios me está enseñando a confiar en Él, aún en la debilidad y el dolor de mi cuerpo. Y en mi tristeza o la oscuridad de mi alma, debo también confiar en Dios y encomendarme a Él, que estas cosas no son fuera de su control. Al contrario, Dios permite aflicción en cuerpo y alma y voy a encomendarme a Él en los dos. Y vemos el salmista pidiendo la ayuda de Dios para su cuerpo y para su alma. Debemos hacer lo mismo, hermanos. Recordando en tercer lugar, algo que merece repetición vez tras vez, que lo que Dios permite tiene propósitos sabios. Si Dios permite aflicción en tu cuerpo o aflicción en tu alma, si Dios te disciplina en su enojo o su ira, todo esto tiene propósitos sabios. El salmista clama, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Y nosotros a veces nos sentimos igual, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es difícil encomendarnos a Dios si pensamos que nunca llegará lo que estamos esperando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y es necesario recordar que lo que Dios permite tiene propósitos sabios, aun si Dios prolonga el tiempo de nuestro sufrimiento. Tiene propósitos sabios. Él no es ignorante, no está distante de nosotros. Dios no envía estas cosas porque está enojado con nosotros y solamente quiere que suframos. No, Dios nunca envía algo solamente para que sufras. Esto ni una vez es el fin o el propósito del permiso de Dios. Lo que Dios permite tiene propósitos sabios. Entonces, cuando nosotros nos expresamos a Dios y nos encomendamos a Dios, podemos hacer esto si confiamos que lo que Dios ha permitido, lo ha permitido con sabiduría y con propósitos buenos. Y hermanos, podemos recordar y debemos recordar que si yo pienso Dios no ha quitado mis aflicciones, la verdad es que Dios sí ha quitado mis aflicciones en el Señor Jesucristo. Porque Él ya ha puesto un fin y el fin a la muerte y a la enfermedad y a la debilidad y a la mortalidad del cuerpo. Ya existe un cuerpo glorioso, el cuerpo del Señor Jesucristo. Él ya lo ha hecho. Y nosotros estamos simplemente esperando nuestra herencia, la recepción de este cuerpo en el futuro. Entonces, sí es verdad que en esta vida Dios no ha quitado estos sufrimientos, que Dios ha quizás prolongado o enviado estos sufrimientos en mi cuerpo, pero no debo pensar Dios no ha quitado esta aflicción. Sí la ha quitado porque Jesús se resucitó de los muertos y vive para siempre en el cielo. El Señor Jesús mismo dijo esto en Apocalipsis 1, 17 al 18. El apóstol Juan ve el Señor glorioso y dijo, cuando le vi a Jesús, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto,
Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No temas, dice el Señor Jesús. Yo estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, es verdad. Cree esto, Juan. Cree esto. Confía en esto, Juan. No temas. Entonces, si digo, Dios me envía aflicciones en mi cuerpo y en mi alma, debo recordar que el Señor Jesús ha puesto un fin a todo esto. Él sí ha quitado mi sufrimiento. Él sí ha quitado mi aflicción, pero yo debo tener paciencia hasta llegar a esta paz que Jesús ha ganado para mí. Este es el tiempo de nuestro sufrimiento. Esto es nuestro, por así decirlo, nuestro purgatorio, mientras Dios nos santifica y nos prepara para la gloria. Y en tercer lugar, hermanos, debemos expresarnos a Dios, encomendarnos a Dios y también esperar la gloria de Dios. En la mayoría del Salmo 6, vemos el salmista en agonía de cuerpo, agonía de alma. Pero el Salmo no concluye así. Hay un cambio fuerte, un cambio completo, un contraste fuerte en el Salmo entre versículo 7 y versículo 8. Vemos el salmista sufriendo, vemos su petición para ser librado de su sufrimiento. Y al fin del salmo, en la conclusión, vemos que el salmista declara que Dios ha oído su petición y ha contestado su petición. Ahora, el Señor Jesucristo, habiendo sufrido, habiendo pasado por el sufrimiento, habiendo padecido, ahora Él en gloria, glorificado y sentado, entronado, declara en versículo 8, apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Hay una inversión completa entre versículo 7 y los versículos 8 hasta 10. Vemos que los enemigos del rey de Israel, que se gloriaban en su sufrimiento y lo que pareció como su derrota, ahora, después de la inversión, Él se gloria sobre ellos y los destierra. Él los expulsa de su presencia. Entendiendo estas palabras como las palabras no solamente de David, sino del Señor Jesucristo, es más obvio cuando nosotros recordamos que en Mateo 7 y Lucas 13, el Señor Jesús cita estas palabras. Él mismo declara estas palabras. Son las palabras del Señor Jesucristo. Y los enemigos del Señor Jesucristo que no confían en Él, que ven la cruz de Cristo, pero no confían en el Cristo crucificado y no siguen en sus pasos, ellos verán y experimentarán una inversión completa. ¿Cuál es el fin de ellos, los enemigos del Señor? Versículo 10 dice, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Por ahora, los enemigos del Señor, los incrédulos,
experimentan las bendiciones comunes de Dios, su creación, la belleza de su creación, la prosperidad de su creación, la vida, la comida, todas las cosas necesarias para vivir y disfrutar de lo que Dios nos ha dado a todos nosotros. Pero toda esta satisfacción y gozo terminará en un instante. Cuando el hombre se muere o cuando el Señor regresa a este mundo, se volverán y serán avergonzados de repente. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, porque el incrédulo en el infierno sufrirá cosas horribles. La oscuridad del infierno, las llamas del infierno, un lugar que no puedes escapar, donde morirás para siempre en miedo y dolor para siempre. Y la conciencia del hombre será como un aguijón que no puedes escapar, la conciencia que ahora te acusará y te acusará. Y no puedes escapar ni puedes callar a tu conciencia. Un acusador incesante e inescapable. Y todo el pecado que antes era... O los hombres en esta vida a veces se jactan de su pecado. Cuánto tomaron, o todas las mujeres que han tenido, y tales cosas horribles, todo el dinero que tienen por métodos pecaminosos, y más y más y más. Y las mujeres también se glorían a veces en su vanidad y su belleza física y cosas que se glorían en el pecado. Pero en el infierno, estas cosas que antes eran su gloria se convertirán en su vergüenza. ¿Cómo pude yo haber invertido toda mi vida y todos mis recursos y todos mis esfuerzos en estas cosas que perecen? Pero mi alma vive para siempre y ahora todo lo que era dulce ahora es amargo en mi boca y no puedo escapar este sufrimiento. Y todo lo que era mi gloria ahora es mi vergüenza. Y no podrás olvidarte. Hay cosas que hacemos y al pasar los años nos olvidamos de la vergüenza de nuestra juventud o nuestros años. Pero en el infierno no será así. No vas a vivir ignorante de tus pecados. Tu conciencia te acusará de todo. Pero lo peor del infierno no será el dolor del cuerpo o la locura del alma que tiene una conciencia inescapable. Lo peor del infierno será Salmo 6:9, Salmo 6:8. Esta sentencia: apartaos de mí. Apartaos de mí. Porque hemos visto en otros sermones muchas veces, es que lo que el hombre necesita y desea y quiere y anhela en la profundidad de su ser, no es una cosa creada, sino el Creador. Lo que el hombre quiere, su deseo más profundo, es Dios mismo, la luz de Dios, conocer a Dios, el favor de Dios, la gloria de Dios, la faz de Dios. El hombre anhela a Dios y quiere estar con Dios, la fuente de toda satisfacción, la fuente de amor, la fuente de luz, la fuente de todo lo bueno, lo perfecto, lo santo. Pero el Señor Jesucristo, que antes fue colgado en una cruz, Él mismo declarará en aquel día: apartaos de mí. Apartaos de mí. Y se volverán y serán avergonzados de repente, desterrados a la oscuridad, desterrados
al infierno, desterrados de la luz y la gloria del cielo, que es la luz y la gloria del Señor Jesucristo y de Dios mismo. Y allí experimentarán la desesperación, la desesperanza, el darse cuenta que lo que necesitas y lo que quieres y lo que deseas, sobre todo, la única cosa que puede satisfacerte para siempre, te ha desterrado, te ha expulsado y morirás para siempre, aparte de la fuente de la vida y la bienaventuranza. Y cuando Jesús mismo pronuncia esta sentencia, apartaos de mí, la parte más profunda de tu ser temblará. Y estas palabras sonarán en tus oídos para siempre. Y dirás, no, por favor, no. Cualquier cosa menos esto, apartaos de mí. Pero las buenas nuevas del Evangelio es que no ha llegado este día. No ha llegado aquel día. Jesús no ha pronunciado estas palabras aún. Y Él dijo durante su ministerio en Juan capítulo 3, versículos 14 al 15, dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, no hemos llegado en la historia del mundo, no hemos llegado a Salmo 6:8. Salmo 6:8 está en el futuro. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero no ha llegado. No hemos llegado a Salmo 6:8. Por ahora estamos en Juan 3. El Hijo levantado y la invitación a creer en Él y no ser perdido, sino tener vida eterna. Y Jesús dijo en Juan 6, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Salmo 6 nos recuerda que Dios oyó la petición del Señor Jesucristo. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. El Señor fue resucitado de los muertos. Y todos los que creen en Él, el Señor resucitado, tienen la misma vida eterna, vida inmortal, vida gloriosa, vida incorruptible, vida inmarchitable, incontaminada. Entonces, hermanos, exprésate a Dios. Estos son mis sufrimientos, mis peticiones. Encomiéndate a Dios. Dios, confío en tu providencia, tu sabiduría, tu soberanía. Y espera, para nosotros los creyentes, espera la gloria de Dios. Dios ha oído el ruego del Señor Jesucristo. Dios ha resucitado el Señor Jesucristo. Y nosotros entonces esperamos, estamos esperando la gloria. No es una posibilidad ni una probabilidad, sino es una certeza. El domingo, el día del Señor, celebra cada semana esta esperanza que tenemos, la gloria de Dios. Nuestros cuerpos sí se envejecen, pero cuando mueren son plantados como semillas que crecerán cuando Jesús nos resucita en aquel día postrero. Y en alma y cuerpo, que antes, en los cuales antes sufríamos, en alma y cuerpo vamos a disfrutar de la gloria de Dios para siempre. Un gozo y gloria tan grandes y maravillosos que nos satisfarán para siempre. Y no vamos a necesitar otra cosa, ni querer otra cosa. Por los siglos de los siglos.
Entonces, hermanos, dije que este sermón es pertinente para el fin del año y el nuevo año, porque nos recuerda que Dios nos ha dado otro año. Hemos concluido otro año. Y hemos sufrido, hemos sido afligidos, pero el Señor en su soberanía y su sabiduría, Él ha guiado todo esto. Y estamos esperando la gloria, estamos otro año más cerca a la gloria de Dios. Y en el nuevo año, sobre todo para el incrédulo, lo más importante es uno no debe demorar, uno no debe prolongar, uno no debe evitar o rehusar la llamada del Evangelio. Y para los creyentes nosotros debemos hacer estas tres cosas. Exprésate a Dios. No sufras en silencio. Exprésate a Dios. Encomiéndate a Dios. Confía en su providencia. Y espera la gloria de Dios. Hermanos, vamos a recibir una herencia gloriosa y perfecta e inmarchitable. Nosotros podemos sufrir un exilio aquí por algunos años para entrar en la gloria del templo de Dios, el cielo, para siempre. Entonces, que el Señor nos ayude a ser como el Señor Jesucristo en Salmo 6, que se expresa a Dios, se encomienda a Dios y espera la gloria de Dios. Amén. Oramos.